En esta segunda parte, después del descanso merecido, tenemos 4 actividades, 3 conocidas y una un poco más oculta, que tienen que ver con ir desvelando iniciativas que a nosotros nos parecen que son originales, que tienen un efecto demostrativo importante y por eso las hemos convocado. La primera de ellas tiene que ver con una experiencia que a mí realmente me parece extraordinaria, yo diría que innovadora, muy creativa, muy original, que descubrimos porque Dirk Godenau, en su último viaje a Alemania, pudo estar próximo a las personas que me acompañan hoy en la mesa y pudo conocer su trabajo, un trabajo que combina la creatividad, la dinamización, la unidad también, porque trabajan con personas migrantes y luego trasladan a la realidad el resultado de esa labor. Nos estuvimos informando, nuestros servicios de inteligencia estuvieron preguntando, estuvieron buscando información y la verdad que conforme íbamos obteniendo más datos, más nos convencíamos de que teníamos que invitar a migrantas. A migrantas, que son 4, ellas lo dirán después. Al final hemos conseguido que estén 2 personas aquí, que son Florencia Young e Irma Leinauer. Además, una vino por el Tenerife Norte y otra por el Tenerife Sur, para ver si nos despistamos un poquito. Y bueno, ellas tienen 45 minutos, no se preocupen, porque después de todo lo que hemos pasado de correos y correos y correos para que estén aquí, no les pienso quitar ni un minuto. Y además, Migrantas nos ha hecho un regalo que a mí particularmente me parece muy bonito y muy interesante, que Obitem va probablemente a difundir muchísimo, que es uno de sus pictogramas, de los cuales ahora nos van a hablar. Nos dieron a elegir alguno y nosotros elegimos, probablemente porque hay varios geógrafos en Obitem y eso, bueno, siempre pesa, a veces es un lastre, pero en este caso sirvió para tomar la decisión de elegir el que decía aquí, que tiene desde mi punto de vista una cierta base territorial, ¿no?, o geográfica. Ay, Dios. Sabía que había un pájaro por ahí arriba escondido, pero no que teníamos un conflicto en ciernes. Bien, no me lío más. Migrantas, bienvenidas a Tenerife. Gracias por estar aquí. Y sé que hay muchas personas, entre ellas yo, con mucha expectación por escuchar su propuesta que, insisto, nos parece muy innovadora, muy creativa. Gracias. Y llevo 17 años aquí en Sevilla. Lo que más me gusta es la educación que hay aquí, digamos, en los colegios, el tipo de educación y la gente. Cuando yo vine aquí, hola, no sé qué significa. Ahora, bueno, ahora un poquito. Bueno, yo quiero aprender más. Soy de Marruecos. Llevo aquí 2 años. Bueno, igual que todos migrantes buscando trabajo, la vida. Soy vendedor ambulante. Buscar la vida mejor. Ahora muy mala. Yo no vendo nada, es muy triste. Si hay algún trabajo para españoles, después de migrantes. A ver si cambia la cosa, si Dios quiere. Antes la cosa me gustaba bien, pero ahora, como la cosa está empeorando, no echa la culpa. Soy de Senegal, tengo aquí 3 años, ¿vale? Estoy intentando insertarme en la sociedad española, pero todavía me queda mucho porque, no sé, no puedo exprimirme como me gusta, ¿sabes? Entonces me falta mucho de hablar español como le hace con francés. Mirar la televisión, porque yo quiero hablar bien español. Busca trabajar, tengo papel, pero no te trabajo. Gracias a Dios yo encontré un trabajo, España, perfecto. Estoy intentando mejorar la vida. Hola, soy de Polonia, tengo 30 años, llevo aquí hace 1 año y pico y 2 meses y otra vez repito que llevo aquí por culpa de mi novio. Soy de la Marruecos y vivo en España
Bueno, trabajo aquí, me gusta y viene aquí que aprende español. Soy yo chorrero, pero si no, yo no tengo papeles, no puedo. Habrá una tienda de chorrero o eso. Vine con mi madre para mejorar un poco mi vida. Tengo mi bachillerato, he hecho 1 año en marketing, pero no puedo trabajarlo aquí porque los diplomas que tengo en Senegal que no vale por aquí. Quería seguir mi estudio, pero me dicen que sin papeles no puedo matricularme y por eso tengo que esperar. Estoy haciendo un doctorado aquí, llevo algo como casi 1 año aquí. Me gusta España, pero algunas veces un poco molesta. Vida aquí. Tengo, por ejemplo, una madre segunda que está allí, se llama Carmen, que me cuida como su niña. Bueno, hay gente buena, gente, ¿sabes? Extraño mi familia, mi costumbre, mi forma de vivir allá. Le deseo a todo el mundo, todos los inmigrantes, que es lo que han venido para buscar, que le encontrar. Gracias. Bueno, y ahora la primera, ¿esto no era? ¿Sí? Ahí. Acá, el micrófono. Pero pongamos la primera. ¿Y ahí tampoco? Tiene que encenderse. Bueno, mientras tanto les cuento que yo soy Florencia Young, un poco soy argentina, nací de bisabuelos europeos, no de bisabuelos, pero bueno, mis bisabuelos son europeos de Irlanda, Italia y España. Un poco como comentábamos de países con mucha inmigración, bueno, Argentina también es uno de ellos, con conflictos posteriores quizás con el tema de la integración, pero un país muy fuerte en cómo, bueno, se ha formado. En mi caso llevo ahora 10 años casi en Alemania, así que se ha vuelto el ciclo, bueno, pues ponlo ya, ahí va. Vuelve el ciclo, ahora yo he emigrado y bueno, formamos aquí un colectivo multidisciplinario, si lo podríamos decir así. Yo soy diseñadora gráfica, Marula, que es la última ya, es artista, con quien arrancamos con este proyecto. Después está Irma, que ahí la ven, planificadora urbana, Estela, socióloga de este lado, y Alejandra, periodista. Nuestra idea es llevar a lo urbano el mensaje de la migración. O sea, para nosotros nuestro objetivo es expresarnos como migrantes en la sociedad en la que vivimos y compartir con el que vive allí nuestros sentimientos. Entonces, aquí buscamos distintos medios de cómo contar nuestras situaciones, ya sea por postales, por afiches, por pegatinas, ¿y cómo logramos o cómo llegamos a esta instancia de esta acción urbana, de estos afiches? Un poco vieron en lo que acabamos de escuchar. Hacemos talleres, vamos con nuestras tablitas, nuestros lápices, y nos encontramos en grupos, en instituciones donde mujeres generalmente se juntan o aprenden el idioma, o son casas de integración de ellas mismas con sus culturas o participación de sus culturas. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué le quiero contar al que vive en esta sociedad conmigo acerca de mí? O sea, ¿qué le quiero contar? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Qué cosas le puedo transmitir al otro? O de las cosas las que hablamos cotidianamente entre nosotros, entre nuestros amigos. ¿Qué pasa si lo compartimos con otros? Porque nosotros siempre lo hablamos, o siempre decimos, bueno, me siento así, me siento asá, estoy contento porque puedo tener más educación o no. Pero ¿qué pasa si eso empieza a dibujarse o a pensarse para compartirlo con otro? Entonces, hacemos los proyectos,
donde por supuesto empiezan, ay, yo no sé dibujar, esto para mí es muy difícil, no sé qué, entonces contamos una manera muy fácil de un palote, una cabeza, y nada, una personita así nomás. Y entonces de a poco se van soltando y van dibujando, que por supuesto a veces el idioma, es un poco lo que hablábamos hace un rato, en España quizás es más fácil porque el idioma hay mucha inmigración quizás de otros lados, o como veíamos recién el proyecto de Sevilla, si vienen de África es mucho más difícil el tema de la comunicación y del idioma, pero el dibujo facilita esta comunicación, este diálogo entre las personas. Entonces, a través de los dibujos, entonces se empiezan a contar, un poco como escuchaban ustedes en el audio, bueno, ¿qué quieren compartir con los otros, ¿no? Aquí, bueno, es otro taller que empezamos a hacer ya con el tema de lo bicultural, ¿no? Este es un taller con niños, un proyecto que empezamos después, que después lo vamos a contar cuando contemos proyectos, pero donde empezamos a hablar, bueno, los niños también crecen en 2 culturas, ya la mayoría han nacido ahí, pero también tienen algo para contar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a los talleres, que generalmente según cada proyecto son más o menos 10, 8 talleres, y tenemos más o menos quizás 200 dibujos, y después hay un proceso de analizar, hacemos el audio como también escucharon, entonces escuchamos el audio, qué dicen, qué cuentan, hay temas en común, hay temas repetidos, hay temas que ya salieron en otros pictogramas, y entonces empezamos a analizar los dibujos, a hacer pilas, esto va con esto, estos hablan de estas mismas cosas, y en base a ese análisis de los dibujos empiezan a surgir los pictogramas. Este es trabajo de inmigrante, ¿no? Alguien que tiene su título, que se recibió, no le reconocen ese trabajo y termina quizás con un trabajo de ese tipo. Este, por ejemplo, es un tema muy frecuente, o sea, el tema de pertenecer a 2 identidades, o tener el corazón partido, o bueno, estar entre un lugar y el otro. En Alemania hay mucha inmigración de Turquía, algunos musulmanes, entonces, bueno, esa cosa de después del 11 de septiembre, esa persecución, diciendo, no, yo no soy terrorista, ¿no? Ahí dice, not a terrorist, no soy terrorista, plasmado así en un pictograma. O tener siempre miedo, o sea, querer el permiso de residencia. Entonces, ¿cómo traducimos de los dibujos, que a veces es 1 a 1, o a veces son varios dibujos, ¿no? Como veíamos aquí, varios dibujos que dan lugar a un pictograma, como aquí también, o 1 a 1, que es tal cual, ¿no? Y bueno, los proyectos empezaron más o menos en el 2003 y ahora tenemos alrededor de 70 pictogramas que están, bueno, en la página web están en 3 idiomas, así que ahí los pueden ver, los pueden analizar, pueden ver los textos que dicen, incluso ahí en la exposición esa están, creo que solamente en alemán e inglés, pero bueno, van a estar afuera, se pueden acercar y leerlos y verlos. Y bueno, pero ¿por qué un pictograma? O sea, ¿por qué elegimos este lenguaje para comunicar? O sea, uno conoce los pictogramas de un aeropuerto, del baño, es la misma silueta de la persona que está en el baño que uno dice, acá voy yo y aquí no. O sea, tiene esta facilidad de entender con pocos elementos un mensaje. Entonces, si nosotros queremos contar algo en la ciudad, uno va siempre corriendo, no tiene tiempo, pero de repente una imagen pregnante, sintética y con información diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, porque uno por ahí está acostumbrado a ver, como dice hace un rato, en un aeropuerto o en el baño o en un edificio público con pictogramas que señalicen algo. Aquí me detengo y miro otra información. ¿Qué historia me cuenta ese pictograma? Nosotros trabajamos el proyecto con varias instancias. Una vez que terminamos, como les dije, los talleres, tenemos los dibujos, esos dibujos los analizamos, los convertimos en pictogramas, y antes de dejar los talleres, a todas las personas que participaron, les entregamos ya una invitación donde nos vamos a volver a ver, donde nos vamos a encontrar y decir, bueno, ahora vamos a ver
todo lo que ustedes han trabajado lo vamos a colgar, lo vamos a exponer, y a su vez el resultado de esos dibujos. Entonces acá, por ejemplo, ven allí al fondo los pictogramas, el público que está invitado, de los que participaron, y todos los dibujos originales, todos, por más que algunos no se hayan convertido en pictogramas, porque muchos de ellos son, como dije, quizás de 200 pictogramas sale una serie de 9, o 7, o por ahí 5, porque por ahí hay temas que se repiten, entonces no vamos a volver a hacer el mismo pictograma. Pero todo el trabajo que se realizó en esos talleres se vuelve a mostrar, y todos los que participaron vienen con su familia, con sus amigos, y muchas veces es como la primera vez que está en un espacio de exposición o en una galería, o que su trabajo está enmarcado. Entonces, una situación como esta a mí me llena de mucha alegría, saber a alguien que está orgullosa de su dibujo y lo puede mostrar y decir, ese soy yo, eso lo hice yo, y lo comparte con el otro. Entonces, para nosotros eso es muy importante, que después de terminar los talleres, ellas sepan que nos volvemos a encontrar, que ven el resultado del trabajo que hicieron, porque si no es como, bueno, termina el taller, nos vamos con los dibujos bajo el brazo y listo. Y no, se trata de este diálogo, de esta cosa de este proceso que hicimos juntas, o juntos, porque bueno, después estuvimos haciendo también con hombres, para comunicarle a la sociedad, o sea, lo que nos pasa o cómo nos sentimos. Entonces, bueno, cada proyecto ha tenido su exposición. Siempre tratamos de que haya prensa, de que haya difusión de los proyectos que hacemos, de que se hagan notas, de que venga la televisión, de que ellas sean las protagonistas, de que les pregunten, bueno, qué quisieron decir, o sea, como que cuenten también desde dónde participaron, de qué manera se involucraron con el proyecto, ¿no? Aquí de nuevo un poco de prensa. Y ahí ven la pared con todos los dibujos, uno al lado del otro, y ahí no están los pictogramas, o sea, los pictogramas están después por ahí mostrados en otro lugar, pero ahí no va a faltar nunca el dibujo de todas las que participaron. Y acá, bueno, de nuevo una exposición del último proyecto que hicimos este año, que empezamos a trabajar con los niños. Bueno, si querés, entonces ahora les paso a Irma, que va a contar un poco de cómo avanzamos con los proyectos en la acción urbana, que es el punto más neurálgico de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a Florencia, que ya, bueno, a Florencia, que ya me ha introducido. Yo me llamo Irma, dentro del colectivo Migrantas, que trabajamos o vivimos, tenemos residencias en Berlín. Soy la única alemana, mis colegas son de Argentina. Pero eso no es un obstáculo, creo. No estoy segura. El objetivo, el más importante del colectivo Migrantas, es llevar el lenguaje visual de la migración al público, al espacio urbano. Y Florencia, ustedes ya han explicado los pasos importantes hasta llegar allí. Quiere decir que un proyecto de Migrantas es bastante complejo. Es constituido de varios talleres. Normalmente trabajamos en un proyecto en algo como 10 hasta 12 grupos. Son organizaciones, son asociaciones, son grupos de inmigrantes autónomas, son cursos de idiomas, pero necesitamos ese trabajo bastante complejo para llegar a una gran parte de gente. Empezamos sobre todo con mujeres de diferentes procedencias, de diferentes experiencias culturales, de diferentes países, también de diferentes procedencias sociales y estatus legales. Quiere decir, nosotros no escogemos un grupo muy determinado, queremos tener ese abanico para luego, a partir de las experiencias dentro de los talleres, poder elaborar los pictogramas tal como Florencia ya ha explicado. Luego, para el reconocimiento a las mujeres y a los participantes en los talleres,
es muy importante de organizar dentro de un proyecto que normalmente dura entre 3 y 6 meses, organizar una sala, una galería, un lugar bastante atractivo, bastante representante, ¿sí? Para exactamente armar esa exposición, para atraer público y para que todos los participantes se sienten representados, que tengan ese reconocimiento, porque se han expresado con sus dibujos, nos han dado esos dibujos que nosotros luego elaboramos, los sintetizamos en pictogramas. Entonces es muy importante el público que atraemos y darles el reconocimiento, invitarles de venir junto con sus familias, sus amigos, con sus conocidos para visitar la exposición y para también otro público venga. Claro, siempre queremos que toda la ciudad venga. El tercero y más importante objetivo es llevar entonces los pictogramas a la calle, y eso llamamos la acción urbana. Aquí estamos en Buenos Aires. Empiezo ahora de las raíces de migrantes. Las talentosas colegas mías, Florencia Yang, que ha venido, que está al lado, diseñadora gráfica, y también la muy talentosa artista plástica Marula Di Como, las dos de Argentina, de Buenos Aires, que han emigrado a Alemania, han desarrollado el proyecto, han fundado el proyecto Colectivo Migrantes. Por sus experiencias mismas que tenían cuando emigraron a otro país, a Alemania en ese caso. Y ellas mismas, con sus trabajos, elaboraron pictogramas donde mostraron su experiencia propia. E hicieron una acción urbana en 2003 en Buenos Aires. A partir de ese proyecto de solamente 2 mujeres emigradas en Buenos Aires, mostraron las dos los pictogramas a otros inmigrantes en Berlín, en Alemania. Pero estos pictogramas estaban hechos con nuestra sensación viviendo ya en Berlín. Después los mostramos en Buenos Aires, pero fue nuestro proceso de esos meses de vivir en Berlín lo que después mostramos en Buenos Aires. Intercambiar las experiencias de ellas con otras mujeres. Esas mujeres miraron los pictogramas y dijeron, bueno, eso es parte de la experiencia inmigrante, pero no es todo. Así que lo que hicieron mis 2 colegas es acercarse a asociaciones y grupos y hacer los primeros proyectos en Berlín junto con otras mujeres. Y aquí tienen los primeros afiches en Berlín. Cuando hacemos un proyecto, siempre escogemos formatos diferentes, pueden ser carteles, se dice en español, ¿no? Carteles en paradas de autobuses. Aquí también el proyecto de 2005 en Berlín, o también animaciones en metro, ¿no? Se dice el metro. En el metro, el transporte público en Berlín, por ejemplo, tiene esas pantallas, ese tipo de televisión, y tuvimos la posibilidad una vez de hacer animaciones, también animaciones que surgieron de talleres que antes hicimos. También hicimos proyectos, aquí también un ejemplo en Berlín, con bolsas, y esas bolsas van a ser impresos entonces en mucha cantidad, porque queremos, y eso también se hace, es que circulen luego en el espacio público, entonces que la gente lo llevan fuera, que hacen sus compras con esa bolsa. Postales, un ejemplo hemos traído, bueno, algunos ejemplos, pero justamente el ejemplo que Vicente usted lo ha mostrado y que lo va a encontrar en el hall. Y mucho formato también es el cartel. Aquí el ejemplo en Hamburgo en 2007. Y aquí uno de nuestros últimos proyectos en Berlín que hicimos con chicos en escuelas europeas.
escuela bilingüe, alemán-español, alemán-italiano, alemán-turco, y fue muy interesante de trabajar con esos chicos de gran parte segunda generación, pero también junto con chicos alemanes que tienen padres alemanes, y en ese caso no fue el dibujo que le hemos preguntado que hagan, pero animaciones en la computadora, que claro que para esa generación es mucho más interesante. Otra vez un ejemplo en Hamburgo. Ese pictograma les ha enseñado ya en Florencia, se llama Migrantinnenjob, el trabajo de inmigrante que ha surgido de los talleres que hicimos en Hamburgo. Eso es un trabajo que es un pictograma que también ha surgido en 2007 en Hamburgo, que se llama Zuhause. Ahora es interesante contarlo En casa. O en el hogar, o en el nuevo país. Quiere decir que esa mujer está con su brazo abrazando el escudo de Hamburgo. Claro, ustedes no conocen, es el escudo de Hamburgo, esa puerta. Y lo que fue muy interesante, que después había mucha reacción, y claro, Migrantas no echa solamente pictogramas al espacio urbano, también es muy interesante, y sobre todo es muy interesante las reacciones. Y no hacemos una plataforma para que la gente nos escriba, pero como ya a Florencia les he explicado que siempre invitamos la prensa, y entonces también hubo justamente ese pictograma en muchos periódicos de Hamburgo a la época. Y justamente ese pictograma provocaba mucha reacción. Y no solamente positiva, también negativa. Y eso es muy interesante porque ese pictograma no muestra que una mujer sonriendo, le gusta mucho Hamburgo, está embarazada, el escudo se siente a casa. El único detalle que tiene, que puede ser un poco, es el pañuelo. Y justamente el pañuelo provocaba una reacción xenofobista hasta extremo racista en una plataforma que ustedes seguramente conocen, que es las cartas que se puede escribir directamente online cuando se echa un artículo en el periódico. Es más que cuando uno puede hacer un comentario de una nota en un periódico online, ¿no? Ahí está la nota, después dice comentarios y la gente escribe ahí lo que opina. Entonces ahí se armó como un debate muy interesante, gente a favor y en contra de lo que estaba sucediendo en la calle. Y eso también es muy interesante porque ahora ya la comunicación se está cambiando bastante. Y también cómo la gente reacciona, porque digamos hace 10 años o 15 años tal vez alguien que hubiera gustado reaccionar a un artículo que está mostrando esa imagen, ese pictograma, hubiera escrito en un postal o en una carta del lector. Pero ahora ya la gente, después de algunos minutos que se echa un artículo online, ya está comentándolo. Y los primeros artículos, los primeros contactos se habían escrito dentro de una hora totalmente xenofobista, racista. ¿Qué se atreve esa mujer islamista? Nos está robando nuestro escudo. Están invadiendo ya las madres de los cuando se salta un cuchillo, ¿cómo se llama? Quiere decir, Navajero. Navajero, sí. Las madres de los navajeros ya quieren sentirse en casa aquí. Bueno, solamente decir, nuestro objetivo no es provocar ni decir que hay algo mal o algo bueno. Lo que nosotros hacemos es llevar el lenguaje de la migración a la calle, al público. Y cada paciente que pase, que lo mire, que lo interprete como le parece.
Y volviendo a ese pictograma, lo que también era interesante, hubo un radio así live en la calle, los pasantes les preguntaban y de repente una señora decía, no sabía que estaban contentos aquí en esta ciudad, ¿no? Entonces, claro, hay gente que viene aquí, que sus niños pueden ir a la escuela, que en sus países hay guerra, que tienen una vivienda, etcétera, y están felices, están agradecidos, están contentos. Entonces, eso también lo queremos mostrar, o sea, no solo que me discriminan o que me siento mal, también podemos mostrar cosas positivas y eso para nosotros es muy importante. En el momento que elegimos qué 3 afiches van a formar parte de la campaña, tratamos de hacer un abanico, si bien no dirigimos, o sea, vamos a ir por esta política, porque lo hacemos apolíticamente, o sea, lo que hacemos es nosotros como personas migrantes, o sea, qué queremos compartir, qué decimos a los otros. Entonces siempre tratamos de que haya una mirada positiva, una mirada un poco más, bueno, digamos, de discusión y otra mirada, o sea, como que siempre esté como no solo ni todo malo ni todo bueno, ¿no? Bueno, aquí un pictograma que ha salido de talleres que hicimos en 2008 en Colonia, Köln, que es también muy interesante porque las 3 muchachas con la letra encima, Abitur. Abitur es el final de la enseñanza secundaria, porque en Alemania tenemos una enseñanza de educación con bastante segregación, eso hay que decir. Pero lo más que quieren es el Abitur, quiere decir para tener la calificación de luego entrar en la universidad. El bachillerato sería. Más o menos, sí. Eso ha surgido de varios dibujos donde las mujeres dijeron, aquí tenemos la posibilidad de la educación, de tener el Abitur, de tener el bachillerato, que en nuestro país, de donde venimos, había mucho problema. Eso es también un poco volver a las voces que ustedes han escuchado todo al principio de nuestra ponencia, un taller, Voces de Talleres de Sevilla, donde también exactamente el tema de la educación era importantísimo. Y la educación no solamente para ella misma o él mismo, también siempre las preocupaciones por los niños. Y aquí un afiche, un cartel, también Colonia 2008, que ha surgido de una situación muy especial de la época en Colonia. Eso también para nosotros siempre vemos que los pictogramas que surgen a veces tienen que ver de los temas generales de la inmigración, de temas generales, inmigración en Alemania, pero claro, también siempre reflejan también la situación actual en el sitio, en la ciudad actual, donde en ese momento hacemos talleres. En ese caso, en Colonia en 2008 hubo una polarización total de Colonia y eso hoy ya escuchamos del profesor, por la construcción de una nueva mezquita. Y el discurso de la construcción de una gran mezquita en Colonia, eso ha polarizado totalmente. En Colonia habían 2 lados, unos pro y otros contra, más o menos 50%, hasta que hubo un movimiento bastante importante que hasta establecer un nuevo partido comunal, a nivel comunal, contra la mezquita. Y claro, entonces, ese tema fue muy presente en nuestros talleres. Si las mujeres eran muslimas o no muslimas, pero era presente. Y ese pictograma que es, por el momento, creo, el pictograma el más querido, ¿no? Claro. Que siempre nos llamen, nos pregunten, por favor, que nos pueden mandar, porque muestra a esa señora que dice solamente Kölnerin, y Kölnerin es de Colonia. De Colonia. Quiere decir, soy de Colonia, con las 3 torres de los 3 templos más importantes de Colonia, la Catedral de Colonia, que es católico, ustedes saben que es el Kölner Dom, uno de los más importantes en Alemania, una sinagoga y un futuro
una futura mezquita. De esto es interesante recalcar, primero, que la que lo dibujó era una chica con padres egipcios, pero nacida en Colonia, criada en Colonia, y que ella se sentía de Colonia. O sea, yo nací acá, me crié aquí, entonces, y la gente le sigue preguntando, ¿y tú de dónde eres? Y como yo tengo pasaporte alemán, soy alemana y nací aquí. Entonces, ese tema de la identidad, por eso ella se ha dibujado de esa manera, es por un lado importante, y después lo que sucedió con el afiche, en este caso en Colonia, que fue muy interesante, que la empresa que pegaba los afiches le gustó tanto el proyecto que nos dijo, bueno, impriman más afiches de los que pegaríamos, digamos, en el marco del tiempo que ustedes han alquilado el espacio, para que cuando tengamos un blanco, o sea, cuando no tengamos ningún afiche de propaganda para pegar, pongamos este afiche. Entonces, este proyecto, que empezó en el 2008, es el día de hoy que la gente nos sigue contactando y mandando, ese afiche me gusta, lo quiero, ¿dónde lo puedo comprar?, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es muy interesante cómo, digamos, el mensaje sigue a través del tiempo, y cómo con pequeñas actitudes de, por ejemplo, en este caso, de esta empresa que se sumó al proyecto con nosotras, el mensaje se sigue manteniendo con el tiempo, ¿no? El próximo ejemplo es de aquí, de España. Estuvimos invitados en 2010 a Sevilla para hacer talleres en diferentes asociaciones, y ustedes han escuchado las voces de los talleres en Sevilla, porque los de Alemania hubiera sido un poco difícil a traducirlos. Y yo creo que esas voces ya expresaron mucho. Y en Sevilla nos ha surgido mucho el tema del permiso de trabajo. Y el pictograma Soy tu prójimo, ¿no? Que fue muy interesante, sí, también, ¿no? Y que en Sevilla, discúlpame, hay una iglesia cada 100 metros, ¿no? Y no sé si por la religión o se ha ido a misa alguna vez. O sea, el prójimo es como una persona muy importante, y bueno, como uno dice eso, pero después hace otra cosa, ¿no? Entonces el Soy tu prójimo fue un pictograma que fue muy fuerte, o sea, que nos pareció que está ahí el prójimo. Bueno, o sea, convivamos con el prójimo, ¿no? El prójimo soy yo. Entonces la acción urbana en ese caso, porque no tuvimos tanto tiempo para quedarnos tanto tiempo en Sevilla, desplazarnos por tiempo desde Berlín. Porque también tenemos familia. De 3 meses, el proyecto en este caso tuvo 15 días. Sí, hicimos un trabajo fenomenal y nos invitaron de participar en el mercantillo de la calle Feria, porque una vez por año, porque la calle Feria, tal vez conocen ustedes Sevilla, o seguramente mucho mejor que nosotras, se celebra todos los jueves, y una vez por año se llama intervenciones de jueves, y se hace con mucha intervención artística, y nos invitaron entonces con esos carteles grandes que pudimos pegar en algunos locales. Y fue claro que justamente también el permiso de trabajo en ese caso tenía un tema muy interesante, porque justamente mucha gente, muchos hombres, hay que decir que fue nuestros primeros talleres que hicimos también con hombres de países subsahara, que no tienen el permiso, que muchas veces están dependientes de trabajos, venta ambulante, y justamente ese mercantillo tenía desde ya el siglo, muchas décadas, siempre ese aspecto de la compra y la venta ambulante, pero ya el clima ha bastante cambiado, esa gente ya no puede vender allí en ese mercantillo. Bueno, al final algunas impresiones más de exposiciones, y cerramos nuestra ponencia agradeciendo mucho a Vicente Zapata, al Julio Ramallo Rodríguez y a todo el equipo de Obiten que nos ha invitado, y bueno, muchísimas gracias a todos.
como les quedan 5 minutos, vamos a, por si hubiese alguna pregunta o algún comentario, yo me ocupo los 30 primeros segundos para ponerlas a prueba. Ayer, cuando fui a recoger a Irma al aeropuerto del Sur, llevé el pictograma. Obviamente, ¿no? Porque hay que probar el material. Y tengo que decirles que lo tenía así en la puerta del aeropuerto del Sur, que también era nueva para mí, porque acostumbrado a Tenerife Norte, aquello me pareció algo nuevo. Y todo el mundo se fijaba en aquello porque era diferente al resto de los carteles que sostienen los que hacen la intermediación de los grupos, ¿no? Y estaba muy pendiente a ver la cara que ponía la persona que salía. Yo a Irma no la conocía, pero no tardó ni 2 milésimas de segundo en sonreír cuando vio el pictograma. Es decir, que funciona. O sea, que también puede funcionar para recogida en aeropuertos de personas que no conocemos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Sukeina. Tenemos... Raquel también quiere entregar el micrófono a alguien hoy que está... Primero les voy a dar las gracias, por esto es muy bonito para nosotros que somos inmigrantes. Nos sentimos orgullosos de ver un trabajo así no tan complicado y sencillo que llega a las personas que no entienden todos los idiomas, que está muy bien. Y quiero preguntarles que si ellos tienen, en Alemania sobre todo, que es donde más ellas destacan, que si ahí la inmigración están viviendo la situación como la estamos viviendo aquí, en cuanto a temas sé que tienen dificultades como en todas partes, pero sí en temas de falta de trabajo como tenemos ahora con la crisis, ¿cómo es? Porque tenemos esa duda. Sabemos que afecta a toda Europa, pero queremos saber. Nosotras como el equipo de migrantes, como comentó Irma hace un rato, lo que hacemos es enunciar. O sea, no nos metemos políticamente en los problemas, qué pasa con la gente con el trabajo, si tiene, si no tiene. Por eso están los del observatorio que analizan y hacen todas los research o los doctores, etcétera. O sea, como que supongo que sí, o sea, es una situación difícil y el inmigrante es el primero que sufre en la competencia de un puesto de trabajo si hay poco trabajo. O sea, eso es un poco de esa manera. Ustedes saben que hay miles de situaciones diferentes de ser inmigrante. Nosotros trabajamos con gente que hace mucho tiempo que ya viven en Alemania, que tal vez ya tienen sus papeles, que se han nacionalizado hace mucho tiempo, a veces con gente, refugiados que hace solamente poco tiempo, que tienen una situación totalmente diferente. Claro que no hay comparación entre, por ejemplo, colegas de Argentina y una mujer refugiada de Afganistán. Así que en general es muy difícil ahora de desarrollar exactamente ese problema, pero en general se puede decir, claro, el clima se convierte más fresco, más frío en toda Europa, ¿no? Pero ustedes saben también que depende mucho de dónde viene alguien. Hay una diferencia grande si se tiene un pasaporte europeo o no tiene un pasaporte europeo. En Alemania, por ejemplo, un grupo muy fuerte es la comunidad turca, que muchos se sienten como alemanes, porque ya hace como segunda o tercera generación. Pero en Alemania hay que decidir entre una nacionalidad. Quiere decir que muchos no han dejado de tener nacionalidad turca, porque no quieren rechazar de su cultura original. Así que eso también, de eso habrá que discutir, ¿no? Y como escuchamos hoy, ya... Sí, ya. Bueno. Hay una palabra atrás, a la izquierda. Hola. Bueno, en primer lugar,
felicitarlas por la iniciativa. Quería hacer 3 preguntas en una, si puede ser. Sí, cortas, muy cortas. La primera es cómo se gestiona el colectivo, ¿vale? Porque creo que no se ha mencionado. Si como colectivo pues han priorizado la autogestión o algún tipo de institución colabora con ustedes. La segunda es dónde se ubican y por qué ahí. Y el grado de participación de las personas en el colectivo, ¿no? Han comentado que la gente participa digamos, en el método, ¿no? Pero si forman parte del colectivo también o no. Vale, no sé si se entiende la... Sí, vale, cortito, porque ya estamos fuera. El colectivo es multidisciplinario y nada más. No tenemos ninguna institución ni ningún financiamiento. Hacemos esto un poco como contaban hoy los chicos que se juntaban a trabajar. Los domingos, no lo hacemos los domingos, lo hacemos todos los días, pero digamos no contamos con ninguna institución que nos respalde. Y lo que hacemos es, cuando tenemos un proyecto, tratar de buscar una financiación, o a veces nos invitan, como fue el caso de Sevilla, a participar en un proyecto determinado, o a veces presentamos nosotros a distintas financiaciones que existen en Alemania, cada vez quedan menos lamentablemente, pero existen fondos de cultura, fondos de integración, donde uno va con un proyecto y, bueno, si funciona, se obtiene el dinero. O sea, lo hago muy rápido, muy corto. Irma también trabaja mucho en esa área, o sea, es muy arduo, muy difícil, hay que pasar muchas instancias. Y el colectivo, no, lo hacemos nosotros, o sea, la gente que participa, seguimos siempre en contacto, mandamos información, les mandamos el resultado, siempre hay una carpeta con todo el proceso que desarrollamos, que ellos vuelven a tener en sus instituciones, hay copia, hay toda una evaluación del proyecto, le van los materiales y las postales y todo, digamos, como devolución a su participación, pero no forman parte del colectivo. No sé si... Y nos ubicamos en Berlín, o sea, vivimos todas en Berlín, pero tenemos movilidad, o sea, vamos a donde los proyectos funcionen. Como dijo Irma, hicimos en Hamburgo, en Colonia, bueno, en Sevilla. Y también participamos muchas veces, como aquí hoy, en charlas o simposios o temas de migración. Tratamos de exponernos o de explayar un poco la información, el trabajo que hacemos. Por aquí había otra pregunta. La señora o Natalia. Y la última atrás. Breve, por favor. Felicitarlas porque una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Y quería saber cuándo vamos a disfrutar en Tenerife o en las Islas Canarias de estas jornadas y estos talleres de migrantas y ver esos pictogramas en nuestras calles canarias. Bueno, eso no lo puedo responder. Cuando quieran, o sea, a plena disposición, nos encantaría, la verdad que sí. Y bueno, una cosa que no sé si quedó muy claro en el proyecto, o sea, de la manera que esos pictogramas van a la calle, depende de la ciudad, depende de qué medios hayan. O sea, puede ser, o sea, lo vimos en la diversidad de postales, afiches, ¿cómo se llaman? Pósters, pero no necesariamente, porque a veces no hay determinados de esos paradas de buses, no hay tantas, o sí. Entonces, bueno, eso también se adapta y se ve un poco lo que se puede hacer en cada ciudad. Estamos escuchando. Atrás, había otra última palabra. Sí. Hola, sí, muchas felicidades, verdad que enhorabuena, es una iniciativa, es una alternativa impresionante. A mí me gustaría saber muy corto, ¿por qué migrantas? Y si han pensado también, porque no lo vi desde aquí atrás, tal vez algo errores lejos, la incorporación de hombres, de chicos, ¿no? ¿En el equipo, dices, o en la participación? En la participación. Bueno, en la participación en Sevilla han habido, o sea, migrantas principalmente fueron mujeres porque, bueno, lo iniciamos nosotras como mujeres con lo que nos pasaban a Marula y a mí principalmente, que fuimos las primeras que iniciamos el proyecto. Y en Alemania
funcionan mucho los centros de mujeres. Las mujeres se reagrupan, las mujeres tienen sus lugares de té o sus lugares de idiomas. Entonces, para nosotras era más fácil acceder a estos grupos que ya se agrupaban, que de repente ir, no sé, a un club de hombres que se juntan a, no sé, a tomar el té turco, lo que sea, como que era más fácil, digamos, organizativamente. Cuando nos presentamos en este país, donde los cursos eran mixtos, etcétera, no tuvimos ningún problema de trabajarlos de esa manera, ¿no? Por último, a la hora de la construcción social del lenguaje nosotros y los otros, ejemplo, cuando se habla del permiso de trabajo, hay alemanes en Estados Unidos que necesitan un permiso de residencia. Entonces, un poco veo que es interesante desde una perspectiva que los migrantes expliciten sus propios derechos, pero virar el concepto a la hora de que también el alemán en espacios extracomunitarios pudiese encontrarse en esa tesitura, si lo han pensado así también, para un poco dar el efecto visual y la empatía hacia colectivos que no tienen un legado migrante. Gracias. Sí. Esa pregunta no la entendí. Me perdí. Para mí era demasiado... Me perdí con la pregunta. Despacio. Hay que hablar un poco más despacio. Me perdí un poco la pregunta. O sea, bueno, en principio, por ahora, el proyecto es que nos pasa a nosotros como inmigrantes en la sociedad y eso es lo que contamos. Migrantas va evolucionando, así como hicimos este proyecto con niños, que no todos eran migrantes y no podíamos hablar de la migración porque habían nacido en este país, en Alemania. Entonces ahí, digamos, cambia el foco y el trabajo es otro. Hablamos de qué es la biculturalidad, qué es crecer en dos culturas, y ese fue el mensaje. Entonces, no descartamos que hayan otros proyectos donde se involucren esto que tú dices un poco de qué pasa cuando un alemán está en otro lugar. Ni nosotros descartamos que vuelvan a Tenerife a hacer algún taller. Sí, claro. Sukeina, el grupo de comunicación, a lo mejor, ¿no? ¿Lo podemos pensar? Lo pensamos, vale. Gracias a Migrantas.